Buenas noches, hermanos de la Iglesia de San Mateo Xochimilco y de las iglesias de Yecapixtla y San Pedro Tlalmimilulpan en el estado de Morelos, y de Rancho Alegre, Agua de Niño y Río Sapo en el estado de Oaxaca. Hermanos de otras congregaciones y amigos, los saludo con el gozo de poder comunicarnos nuevamente a través del canal oficial de nuestra congregación. El domingo pasado, nuestro hermano pastor Agustín nos estuvo hablando acerca de los falsos maestros que aparecerán en los últimos tiempos y quedó demostrado que eso es bien cierto. Pero también hemos visto que a través de los siglos han existido quienes en contra de la voluntad de Dios han manipulado su bendita palabra en su propio beneficio, traficando con la fe de los fieles, como es el caso de quienes han estado como dirigentes de la denominada Iglesia Católica Apostólica Romana, llámense papas, cardenales, obispos, sacerdotes, etc. Es por eso que el Señor ha puesto en mi corazón hablarles hoy sobre la distorsión que de la palabra de Dios han realizado a través de la historia, que he denominado, como usted pudo ver al principio de esta predicación, las abominaciones de la iglesia tradicional. Antes de comenzar, vamos a hacer una oración por lo que le pido en el amor del Señor, que ahí donde usted se encuentre, incline su rostro y cierre sus ojos para pedirle como siempre que Él sea nuestra guía, la luz que alumbre nuestro camino y nos dé la sabiduría y entendimiento que necesitamos para compartir y escudriñar su gloriosa palabra. Dios bendito y Padre Santo, estamos aquí, Señor, delante de tu presencia para agradecerte primero y antes que todo la oportunidad que tú nos das, Señor, de compartir tu hermosa palabra, pidiéndote, Señor, que tú permitas que yo mengüe para que sea tu Espíritu Santo hablando a tu amada iglesia, dándonos a conocer, bendito Dios, lo que tú quieres y esperas que aprendamos de ti el día de hoy. Yo te pido, Señor, como siempre, que tú permanezcas con nosotros, que no nos abandones, Señor, que seas tú, Señor, dándonos la sabiduría y entendimiento necesarios para que nosotros podamos compartir correctamente tu palabra como tú quieres y esperas que se haga. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de aquellos, Señor, que han dispuesto su tiempo y su corazón para escuchar y ver esta prédica, bendito Dios, pidiéndote, Señor, que tú también, Señor, permitas que quede grabado en lo más profundo de sus mentes, pero sobre todo de sus corazones. Que tu palabra no regrese vacía, Señor, que quede, Señor, ahí en lo más profundo de nuestro ser, para que nosotros, Señor, podamos entenderla cada día más. Gracias te doy, Señor, por este tiempo que tú nos permites, que tú estás con nosotros, como siempre, Señor, por la intervención de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo, quien siempre está ahí a tu lado abogando por cada uno de nosotros. Gracias te doy en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora los invito a escuchar y entonar una hermosa alabanza para glorificar y honrar el nombre de nuestro Señor, que es el único de ser exaltado. Cristo, te exalto. Cristo, te adoro, porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y honor. Cristo, te exalto. Cristo, te adoro.
Señor. Solo a ti daré la gloria y honor. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Solo a ti daré la gloria y honor. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Gloriosa es tu presencia, sí, Señor, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Gloriosa, gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Que solo tú eres digno de adorar. Que solo tú eres digno. Que solo tú eres digno. Que solo tú eres digno de adorar. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo 10:33 que el que lo niegue delante de los hombres, Él también le negará delante del Padre que está en los cielos. Es por eso que es necesario que nosotros hablemos la verdad de la palabra de Dios y que cuando lo hagamos sea de forma correcta. Es una realidad que la apologética, como parte de la teología, nos invita a defender racional e históricamente los dogmas de la fe cristiana, pero nos dice también que cuando lo hagamos tenemos que allanar el camino, remover los obstáculos y contestar las preguntas que le impiden a la persona aceptar al Señor de la manera que la Sagrada Escritura nos invita a hacerlo. La mayoría de nosotros hemos crecido siendo enseñados por nuestros padres, nuestros familiares y personas que nos han rodeado que la religión católica es la que debíamos seguir porque ellos consideraban que era lo correcto. Es por ello que la prédica de hoy pretende dar algunas herramientas que nos permitan compartirles con bases sólidas a aquellos que han crecido igual que nosotros
y que en la actualidad se mantienen con esa venda en los ojos. Que esa religión se sustenta en muchas abominaciones acerca de lo que nos muestra la Santa Biblia, lastimando la pureza de lo que nos enseña la palabra de Dios. Iremos compartiendo estas abominaciones conforme se han ido presentando a través de más de 1600 años de historia, las cuales están alejadas totalmente de lo que nos enseña la Sagrada Escritura y de las doctrinas que nuestro Señor Jesucristo enseñó en su ministerio terrenal. La primera abominación que encontramos se inició alrededor del año 365 después de Cristo y son las oraciones a los muertos, llamadas misas gregorianas para reducir sus años en el purgatorio. La Santa Biblia nos enseña algo totalmente diferente en Hebreos 9:27. Nos dice la bendita palabra de Dios en Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay situaciones intermedias en que nosotros podamos todavía cambiar la decisión sobre nuestras vidas o sobre nuestro destino. La segunda abominación fue establecida por el año 370 de nuestra era y es la utilización de velas o cirios de cera para alumbrar a los santos y a las imágenes. Éxodo 20, versículos 3 al 5 nos señala. Éxodo 20, del 3 al 5 nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La tercera abominación que encontramos a través de la historia es la adoración a María y su nombramiento como la Madre de Dios. Esto fue instituido en el año 381 de nuestra era, adoptada oficialmente por el Concilio Romano de Éfeso en el año 431, yendo totalmente en contra de uno de los atributos de la personalidad de Dios, que es ser increado. El Salmo 90, versículo 2, nos lo aclara. Nos dice la bendita palabra de Dios en esta porción de la Sagrada Escritura, Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Incluso María, cuando es avisada por el ángel Gabriel que concebiría un hijo y cuando el Espíritu Santo viniera sobre ella, se reconoce como sierva de Dios, lo cual lo encontramos en Lucas 1:38. Lucas 1:38 nos señala: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. La cuarta abominación, instituida alrededor del año 394, es la institución de la misa, como un sacrificio por los vivos y los muertos. Levítico 20:27 nos menciona. Levítico 20:27 dice: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos.
La abominación número 5 se refiere a las vestiduras de los sacerdotes, establecida en el año 500 después de Cristo, determinando que deberían ser diferentes a las vestiduras de aquellos que no se encontraran bajo órdenes clericales, que sus vestiduras tenían que ser todas blancas, con un cordón alrededor de la cintura, vistiéndose de forma semejante a los sacerdotes del orden levítico del Antiguo Testamento, yendo en contra de la voluntad de Dios de que exclusivamente el sacerdocio fuera de la tribu de Leví y vistieran de la forma especial que Dios había determinado, atribuyéndose facultades que solamente estaban reservadas para los integrantes de esa tribu. Números, el libro de los Números, en su capítulo 8, versículos 16 y 21, nos dejan ver sobre esto. Números 8, 16 nos dice: porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Versículo 21 señala: y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y a Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová, e hizo a Aarón expiación por ellos para purificarlos. La sexta abominación es la doctrina del purgatorio, establecida por el denominado Papa Gregorio el Grande en el año 593 de esta época, considerada por la religión católica como el estado de purificación de las almas de los muertos, en el que purgan sus pecados antes de alcanzar la gloria. La bendita palabra de Dios nos enseña que solo existen dos lugares después de la muerte: el cielo o el infierno. En la Santa Biblia encontramos varias citas que nos lo confirman. Veamos la primera de ellas en Marcos, capítulo 9, versículos 43 al 48. Nos dice la palabra de Dios: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Otra cita más la tenemos en Apocalipsis 20, versículos del 11 al 15, que nos dice la bendita palabra de Dios. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado
al lago de fuego. Una última cita la encontramos en el mismo libro de Apocalipsis, en su capítulo 21, versículo 8. Nos dice esta porción de la Sagrada Escritura: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así como vemos estas citas, no encontramos una sola que siquiera nos deje ver algo de esta doctrina del purgatorio. La séptima abominación es el uso del latín que durante algún tiempo utilizaron los papas y los sacerdotes para celebrar la misa, sin importar el lugar donde fuera impartida. Impuesta de igual manera por el Papa Gregorio el Grande en el año 600 de nuestra era, con el fin de que solamente el clero pudiera entender lo que estaba compartiendo, sin garantizar que se hiciera como lo establece la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Antes de leer estos versículos quisiera hacer énfasis de que el hacerlo de esa forma era para que solamente ellos supieran qué es lo que estaban diciendo y traficar con la fe de los fieles. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16-17 nos dicen algo muy conocido para nosotros: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La octava abominación son las oraciones dirigidas a María y los santos, introducidas en el año 600 después de Cristo como intercesores entre Dios y los hombres. Muchos ruegos, muchos rezos a María, a los santos, pero la Santa Biblia nos enseña que nunca se nombró a alguna persona como intercesora, sino solamente a nuestro Señor Jesucristo. Esto nos lo confirma Hechos 4:12 y la primera carta a Timoteo en su capítulo 2, versículo 5. Veamos. Hechos 4:12 nos señala: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ni la Virgen María, ni los santos, ni nadie más aparte de él está nombrado en la Sagrada Escritura como mediador entre Dios y nosotros. La abominación número 9 se refiere al título de Papa o Padre Universal que se otorgó por primera vez de igual forma en el año 600 después de Cristo. Jesús nunca nombró a alguno de sus apóstoles como su sucesor, mucho menos a Pedro y por supuesto a ninguna otra persona. La Iglesia Católica basa esta aberración en un versículo de la Sagrada Escritura que encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, que nos dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra para Pedro, Petros, significa roca pequeña,
Jesús usó aquí un juego de palabras con Petra, la cual significa piedra de fundación. El Nuevo Testamento expresa claramente que Cristo es tanto la piedra de fundación como la cabeza de la iglesia. Por tanto, es un error pensar que alguno de los apóstoles pudiera cumplir una función fundacional en la iglesia, ya que el rol de primacía es reservado únicamente para Cristo y no a Pedro. Las palabras de Jesús aquí son mejor interpretadas como un simple juego de palabras en la que una verdad fundacional viene de la boca de uno que es llamado roca pequeña. Pedro mismo explica la figura del lenguaje en su primera epístola. La iglesia está formada por piedras vivas, en 1 de Pedro 2:5, quienes al igual que Pedro confiesan que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo mismo es la piedra del ángulo. Lo encontramos en la misma primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 6 y 7. Vamos a dar lectura a estos 3 versículos. Primera de Pedro, capítulo 2, del 5 al 7. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Más claro ni el agua. Además, tenemos otros ejemplos que podemos ver en varias citas de la Santa Biblia. Lucas, capítulo 22, versículos 24 al 26, que nos mencionan. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Otra cita la encontramos en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, refiriéndose por supuesto a nuestro Señor Jesucristo. Otra cita más, en Colosenses, la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Otra cita en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo les hace la promesa de quién estaría con ellos cuando Él se fuera, no nombró a Pedro o algún otro de los apóstoles, ni a ningún hombre, sino les dijo que vendría el Consolador para que estuviera con ellos siempre. Juan, capítulo 14, versículos 16 y 26. Vamos a ver. Versículo 16.
Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículo 26. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso, es una verdadera abominación que alguien pueda ostentarse como el vicario de Cristo, como su sustituto en esta tierra, cuando Él nos ha dejado muy claro que el único que vino en su lugar es el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, no hecho hombre. La 10ª abominación es besarle la mano al Papa y a todos los sacerdotes. Esto comenzó en el año 709 después de Cristo. Esta costumbre viene del paganismo del emperador romano y de sus súbditos. La Biblia prohíbe que se le bese la mano a algún ser humano y mucho menos que se hinque delante de él. Hechos 10, 25, 26 nos deja ver. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. El apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, nos dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El mismo apóstol Juan, en Apocalipsis 22, versículos 8 y 9, nos vuelve a mencionar algo sobre esto. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Es al único que nosotros tenemos que venerar, es al único que tenemos que rendir pleitesía, a nuestro Señor. La 11ª abominación se refiere a la adoración de la cruz, de las reliquias y las imágenes, autorizada en el año 787 después de Cristo. En la Sagrada Escritura, a esto se le llama paganismo e idolatría, y es severamente condenado, como nos dejan ver varias citas de la palabra de Dios. Éxodo 20, versículos 2 al 6, de los cuales algunos ya leímos, como sustento de otra abominación. Nos dice, Éxodo 20, versículos 2 al 6. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En el libro de los Salmos, en su capítulo 115, versículos 1 al 8, encontramos más sobre esto. Nos dice la bendita palabra del Señor: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre de gloria, por tu misericordia, por tu verdad.
¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Por último, en Deuteronomio 27, versículo 15 encontramos palabra fuerte. Estén muy atentos. Nos dice la Sagrada Escritura: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. La abominación 12 se refiere al uso del agua bendita, autorizado en el año 850 de nuestra época, santificándola y poniéndola a la entrada de las iglesias para que la gente entre. Moje la mano, haga la señal de la cruz con la supuesta agua bendita, enseñándoles que los protege de todo mal. La Biblia, en todo el Salmo 91, nos muestra que la única protección que necesitamos proviene de lo alto. Leeremos solo los versículos 1 al 7 por lo largo de este Salmo. Salmo 91, versículos del 1 al 7. Nos dice la hermosa palabra de Dios: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. La 13ª abominación se refiere a la canonización de los santos, establecida por el Papa Juan XV en el año 995, donde la dirigencia católica declara a una persona sin mancha, pura, justificada y santificada, no Dios. La palabra de Dios enseña que todos los cristianos en el momento de nuestra conversión somos santos ante los ojos de Dios, que no hay ninguna organización que pueda adjudicarse la facultad de declarar a una persona santa, porque esto solo se consigue por la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario. Amén, aleluya, gloria a Dios. La primera carta a los Corintios, en su capítulo 1, versículo 2, nos habla sobre esto. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hebreos 10, del 10 al 14, nos da otro ejemplo. Hebreos capítulo 10, versículos del 10 al 14. En esa voluntad
somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La abominación 14 se refiere al ayuno de los viernes, no comer carne y guardar la cuaresma. Esto se inventó en el año 998 después de Cristo por el papado que estaba interesado por la venta del pescado en Roma. La Biblia no enseña estas costumbres de origen pagano. Vamos a ver varios versículos que nos lo confirman. Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículo 10, que nos dice: y llamando hacia la multitud les dijo: oíd y entended. Nuestro Señor Jesucristo hablando. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en capítulo 10, versículo 25, nos habla más sobre esto. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. El mismo apóstol Pablo, en la primera carta a su discípulo Timoteo, en el capítulo 4, versículos del 1 al 5, nos sigue dando ejemplos sobre esto. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. La carta a los Colosenses, en su capítulo 2, versículo 16, nos dice algo más sobre esto. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Otro ejemplo lo tenemos en el capítulo 14 de la carta a los Romanos. Todo el capítulo 14, que por lo extenso no daremos lectura en estos momentos, pero les recomiendo que allá en casita ustedes puedan leerlo con toda calma. La 15ª abominación es el celibato sacerdotal, establecido en el año 1079 después de Cristo, donde los dirigentes católicos declaran que ningún cura, ningún sacerdote puede casarse. La Sagrada Escritura, por el contrario, ordena que los obispos, los diáconos, los líderes espirituales y los que sirven a Dios se casen. El apóstol Pablo nos deja ver sobre esto en la primera carta a Timoteo, en su capítulo 3, versículos 2 y 12. El versículo 2 nos dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar.
marido de una sola mujer. Versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. El mismo apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 5, nos sigue hablando sobre esto. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. La 16ª abominación es el uso del rosario, inventado por Pedro el Ermitaño en el año 1090 después de Cristo. Se refiere al uso repetitivo de oraciones, Santa María, Madre, etc. Padre nuestro que estás, etc. Condenado por nuestro Señor Jesucristo en la Biblia por el uso repetitivo de las oraciones en el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 6, versículos del 5 al 8. Muy clara esta porción de la Biblia. Vamos a dar lectura a ella. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones. No uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. La abominación 17 se refiere a la Inquisición, establecida en el año 1184 de nuestra era. El Consejo de Verona, presidido por el Papa, autoriza la Gran Inquisición para perseguir, torturar, arrancarle la piel viva y a asesinar a toda persona que estuviera en contra de la Iglesia Católica o que leyera la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo jamás enseñó que se impusiera a través de la fuerza para que alguien aceptara sus enseñanzas. Siempre todo lo hizo con amor. Y la Biblia no restringe su lectura o su uso, más bien nos invita a leerla. Vamos a ver. La carta a los Efesios, en su capítulo 4, versículos 31 y 32, nos menciona: Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 4, versículos 7 y 8, nos habla sobre el amor. Veamos, nos dice la palabra bendita de Dios: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La carta a los Efesios, en su capítulo 6, versículo 17, nos habla precisamente sobre la palabra bendita del Señor. Nos dice este versículo: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu
que es la palabra de Dios. De igual forma, la segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 1, versículo 19, nos menciona: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, existen muchas abominaciones más, pero el día de hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Y si el Señor lo permite, en una siguiente ocasión que tenga la oportunidad de compartir la palabra de Dios, dirigirme a ustedes a través de este medio, veremos la segunda parte de estas abominaciones. Muchas abominaciones más. Pero finalmente los quiero dejar con una frase que en algún momento me dijeron, para que seamos cuidadosos a la hora de compartir la verdad de la palabra de Dios, para no lastimar a aquellos a quienes les prediquemos. Que en nuestra desesperación queramos prácticamente obligarlos a aceptar que viven en un error, que deben dejar sus viejas creencias y reconocer a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Que todo lo hagamos con amor. Yo no sé a ustedes, hermanos. Yo mencionaba que yo crecí en la tradición católica, pero alguien tuvo a bien a compartirme la hermosa palabra de Dios de una manera amorosa, de una manera con paciencia, esperando a que se cayera la venda de mis ojos. Esta frase que yo les mencionaba, que me compartieron, que me dijeron en algún momento, dice: más vale perder un debate que perder un alma. Seamos pacientes, hermanos, y dejemos que quien termine la obra sea el Espíritu de Dios. Vamos a orar para dar gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido de compartir su bendita, hermosa palabra. Dios eterno, Padre que gobiernas en todo el universo, gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido de compartir tu hermosa palabra, Señor, dándote gracias que tú hayas estado con nosotros en todo momento. Que tú, Señor, nos hayas dado la sabiduría necesaria, Señor, para mostrar lo que nos dice tu palabra acerca de todas estas abominaciones que se ha hecho a través de los siglos, distorsionando tu hermosa palabra, con la única finalidad de controlar, de traficar con la fe de los fieles. Yo te pido, Señor, que al igual que tú nos has bendecido de gran manera, Señor, que tú permitas que alguien de nosotros vaya y les predique a aquellos que viven en un error, que han crecido con creencias establecidas por tradiciones, con el único fin de controlarlos. Que tu palabra nos dice algo completamente distinto, y lo acabamos de ver, Señor, en tantos versículos que nos muestran que durante mucho tiempo vivimos en un error. Yo te pido, Señor, que tú hayas permitido que tu palabra quede grabada en lo más profundo de la mente y los corazones de mis hermanos y de aquellos, Señor, que aún no habiendo aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, hayan tenido la oportunidad de ver esta prédica, de ver esta palabra, Señor, y que de alguna manera coadyuve a que esa venda se caiga de sus ojos, que ellos puedan entender que durante mucho tiempo hemos vivido en un error. Sé tú con nosotros, Señor. Sé tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, haciendo la obra en cada uno
Gracias te doy, Señor, como siempre, en el nombre que es sobre todo nombre, de aquel que vino a dar su vida en rescate de muchos, a pagar por todos nuestros pecados en esa cruz del Calvario, para que nosotros, sin merecerlo, por gracia, tengamos salvación y vida eterna. Gracias te doy, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda la gloria, la honra, la adoración y alabanza. Amén. Ahora, hermanos, los invito a decir conmigo ese hermoso salmo que David, el siervo de Dios, escribió. El Salmo 23, que a la letra dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Para despedirnos, hermanos, quisiera hacerlo con la bendición sacerdotal que encontramos en la Sagrada Escritura, en el libro de los Números, capítulo 6, versículos 24 al 26. Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta la próxima. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén.
te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, Que te llene, te rodee, va contigo, de mañana